Hola, soy Fernando José Sadio Ramos, del Instituto Politécnico de Coimbra, del Instituto de Estudios Filosóficos de la Universidad de Coimbra y del Grupo de Investigación ARIA de la Universidad de Granada. Vamos a tratar en nuestra comunicación de las cuestiones éticas centrales de la inteligencia artificial en la educación. Os presento enseguida los contenidos de la comunicación. En primer lugar, introducción y contexto. La segunda sección, el dilema de los datos y la privacidad. En tercer lugar, sesgo algorítmico y equidad. La cuarta sección, autonomía y responsabilidad. Y, para terminar, conclusión y futuro ético. Vamos a la primera sección, introducción y contexto. El tema fundamental en cuestión tiene que ver con la personalización de la praxis educativa frente a retos éticos y sociales. La inteligencia artificial promete revolucionar la enseñanza, tutores inteligentes, personalización, pero el reto ético es garantizar que sirva al bienestar y la equidad de los estudiantes. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la vulnerabilidad y misión de la educación. Estamos frente a usuarios vulnerables, niños y jóvenes. Lidiamos con datos sensibles, rendimiento, comportamiento, emociones. Tenemos una misión educativa, formar ciudadanos críticos y autónomos. La inteligencia artificial educativa exige una mayor cautela ética que otras áreas, salud y justicia, por ejemplo, ya que el impacto se produce en el desarrollo humano. Relativamente a los ejes éticos centrales de la inteligencia artificial en la educación, vamos a abordar los tres pilares que estructuran el debate ético. Serán retomados en las secciones siguientes, pero los referimos ahora. En primer lugar, privacidad y vigilancia. En segundo lugar, sesgo y equidad, discriminación. En tercer lugar, autonomía y responsabilidad del profesor y del alumno. Pasamos ahora a la segunda sección, el dilema de los datos y la privacidad. Abordamos ahora la cuestión de la privacidad y de los datos sensibles. En primer lugar, hay que mirar a la naturaleza de los datos. Son datos sobre dificultades de aprendizaje, salud mental, contexto socioeconómico, por ejemplo. Comportan un riesgo esencial, la fuga, uso individuo o venta de perfiles de estudiantes a terceros, y se nos plantea un requisito ético, el principio de minimización de datos, data minimization. La información educativa es altamente confidencial y requiere la máxima protección, similar a los datos sanitarios. Otra cuestión esencial que se nos plantea es la vigilancia frente a la libertad de aprendizaje. Un primer punto tiene que ver con las tecnologías, supervisión de exámenes, proctoring, el análisis constante del comportamiento, por un lado. Esto crea un efecto, un ambiente de vigilancia y de desconfianza permanente, que tiene como consecuencia que perjudica la libertad de experimentación y la autorregulación del alumno. De ahí la cuestión fundamental del equilibrio entre la vigilancia que aumenta la seguridad, pero sofoca la autonomía y la confianza esenciales para el crecimiento. En la tercera sección abordamos el sesgo algorítmico y la equidad. Primer tema tratar tiene que ver con el sesgo y discriminación algorítmica. El origen de los datos nos lleva a tener, o deberíamos tener siempre en cuenta, que son datos históricos de entrenamiento de la inteligencia artificial que reflejan desigualdades sociales, por ejemplo, de raza, de sexo, socioeconómicas. De ahí el riesgo de que el algoritmo codifique y amplifique la discriminación. Un ejemplo, pues sistemas injustos de clasificación por méritos o de evaluación predictiva que reproduzcan los datos de entrada. De ahí el axioma que hay que tener en cuenta. Basura entra, basura sale. Un algoritmo
sesgado perpetúa la desigualdad y puede crear una profecía autocumplida para el alumno. El segundo aspecto a tener en cuenta en esta sección es el imperativo de la equidad digital. La inteligencia artificial en educación debe promover la equidad, no la segregación. De ahí la importancia de una auditoría de sesgo e imparcialidad de los resultados, quién se beneficia, quién se ve perjudicado. El objetivo es garantizar el acceso y el funcionamiento justo para todos los grupos, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial educativa no es neutral, requiere siempre una intervención ética consciente para garantizar que todos los alumnos se beneficien de manera justa. La cuarta sección nos plantea la cuestión de la autonomía y responsabilidad. Punto fundamental es tener en cuenta la autonomía humana y el papel del profesor. Un riesgo de la utilización de la inteligencia artificial en educación es el de la desprofesionalización del docente, el limitarse a seguir las recomendaciones de la inteligencia artificial. Es fundamental que tengamos en cuenta el factor humano, la empatía, el juicio crítico, la creatividad pedagógica son insustituibles. La necesidad que se nos plantea aquí es de mantener siempre la supervisión humana como árbitro final. Subrayemos que la inteligencia artificial debe ser una herramienta de apoyo, no un sustituto. El profesor es el responsable moral y legal en toda situación. El segundo tema en esta sección tiene que ver con la transparencia, la caja negra y la responsabilidad. Se nos plantea un dilema básico. ¿Por qué el algoritmo ha dado esta nota o este diagnóstico? De aquí una necesidad absoluta, la explicabilidad de la inteligencia artificial para profesores y padres, que nos coloca permanentemente en una lucha de evitar el vacío de responsabilidad cuando la inteligencia artificial comete un error. Si la inteligencia artificial no es transparente, no puede ser fiable. La explicabilidad es clave para la auditoría y la confianza en el sistema. En esta sección final, procedemos a la conclusión y perspectivar el futuro ético. Como gran conclusión, en primer lugar, habría que presentar que nos deberíamos dirigir hacia una inteligencia artificial en educación ética y responsable. Para tal, en primer lugar, una prioridad fundamental, el interés superior del estudiante, que nos exige, en segundo lugar, medidas fundamentales, la formación ética del profesorado y la regulación específica de los datos educativos. Una filosofía de base debe presidir a esta perspectiva, que la inteligencia artificial debe capacitar o empoderar y liberar, no controlar y clasificar. En ese sentido, la ética no es un freno, sino una guía para el desarrollo responsable. Gracias por vuestra atención. Espero vuestras preguntas y debate, quedando por tanto a vuestra disposición para recibirlas en el sistema que el Congreso ha habilitado y podermos reflexionar cómo nuestras instituciones puedan abordar estos retos. Una vez más, muchas gracias. Thank you.